Introducción al control de la hemorragia. El control de sangrado de urgencias describe una serie de pasos para controlar el sangrado en un paciente que ha sufrido una lesión traumática. Estos iconos representan los pasos individuales para el control del sangrado. Poner atención especial. Introducción para la administración de fármacos. Un TUM suele ser el responsable de administrar fármacos en situaciones de urgencia. Estos iconos representan los pasos individuales para administrar fármacos. Poner atención especial. Ya sea que el fármaco sea administrado por la Agencia de Servicios Médicos de Urgencia o provenga del paciente antes de administrar el fármaco, es importante considerar las respuestas a estas preguntas clave. ¿Qué tipo de fármaco se está administrando? ¿El fármaco está vencido? ¿El paciente tiene alergia a este fármaco? ¿Cuál es la dosis segura y efectiva? ¿Cuál es la vía de administración correcta? ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones? ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿Y cuáles son los efectos secundarios adversos? Tomar las precauciones de aislamiento de sustancias corporales antes de administrar el fármaco. Tomar y verbalizar las precauciones de aislamiento de sustancias corporales y colocarse guantes. Introducción y ASC. El manejo adecuado de la vía aérea es un paso esencial durante la reanimación del paciente. Estos iconos representan los pasos individuales. Para el manejo de la vía aérea, poner atención especial. Tomar las precauciones de aislamiento de sustancias corporales. Antes del procedimiento, tomar y verbalizar las precauciones de aislamiento de sustancias corporales. Y colocarse rápidamente guantes. También es aconsejable, siempre que se trabaje con la vía aérea del paciente, el uso de protección para los ojos y cubrebocas si es posible. Identificación del tipo de hemorragia. Tomar las precauciones de aislamiento de sustancias corporales antes del procedimiento. Tomar y verbalizar las precauciones de aislamiento de sustancias corporales y colocarse guantes, cubrebocas y protección para los ojos. Determinar si la hemorragia es externa o interna. Una vez estando con el paciente, exponer cuidadosamente el sitio de la herida para inspeccionar y determinar si la hemorragia es externa o interna.
Una hemorragia externa puede causar sangrado importante alrededor de la herida y presentar signos y síntomas de choque. Una hemorragia externa puede ser clasificada de acuerdo con el tipo de vaso sanguíneo afectado. Un sangrado arterial es caracterizado por un chorro rojo brillante con flujo pulsátil. Un sangrado venoso es caracterizado por un chorro sanguíneo rojo oscuro con flujo constante y lento. Un sangrado capilar es caracterizado por un sangrado menor con flujo lento y constante. Una hemorragia interna se puede manifestar como hematomas en el tronco, y un abdomen rígido o blando puede indicar lesiones en los órganos internos y sangrado en el abdomen. Extremidades dolorosas, edematizadas o deformes pueden indicar fracturas subyacentes con sangrado interno en la extremidad. Sangrado por la boca, recto u otro orificio del cuerpo, así como vómitos o heces oscuras y alquitranadas o de color rojo brillante, son señales de hemorragia interna. El tratamiento del paciente con hemorragia interna se enfoca en la prevención y tratamiento de la hipoperfusión. El tratamiento definitivo para la hemorragia interna requiere intervención quirúrgica en un entorno hospitalario. Tener en cuenta que el sangrado no siempre es causado por un traumatismo directo. Las causas no traumáticas pueden incluir aneurismas, úlceras sangrantes, ruptura de embarazo ectópico, y otras condiciones. Un paciente que ha perdido más de 1 litro de sangre puede presentar signos de choque compensado, que incluyen aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, si el paciente presenta signos y síntomas de hipovolemia, considerar que el sangrado es grave y comenzar el tratamiento de inmediato. Valoración enfocada. Valoración enfocada. Si se descubren lesiones que no son potencialmente mortales durante la evaluación secundaria, revalorar esas lesiones detenidamente y aplicar el tratamiento adecuado. Un ejemplo podría ser descubrir una fractura de muñeca durante la evaluación secundaria, después de que el paciente ha sido examinado completamente. Regresar a la muñeca, buscar angulación si un hueso protruye, edema, hematomas, etc. Finalmente se debe feruleizar como corresponda. Traslado del paciente.
Traslado del paciente. Trasladar al paciente lo más rápido posible. Si es posible, las extremidades amputadas deben ser resguardadas y trasladadas con el paciente. Envolver la parte amputada en vendajes secos y estériles. Mantenerla fría en un contenedor con hielo. Trasladarla fuera del alcance de la vista del paciente. La aspiración traqueal es usada para permear la vía aérea de exceso en secreciones. Puede realizarse como ventilación abierta o cerrada. La aspiración cerrada ha demostrado causar menor contaminación cruzada entre el sistema bronquial y los jugos gástricos. El equipo usado en aspiración abierta incluye solución salina, guantes estériles, catéter de aspiración abierta, bolsa ambú, oxímetro de pulso y un catéter de aspiración cerrada. El dispositivo de aspiración debe ajustarse a una presión de 100 a 120 milímetros de mercurio para adultos. La aspiración por encima de 120 milímetros de mercurio puede causar daño al tejido traqueal. Aspirar una pequeña cantidad de solución salina para verificar el funcionamiento. Esto también mejora la punta del catéter para facilitar su entrada a la tráquea. Hiperoxigenar al paciente por al menos 30 segundos para mantener los niveles de oxígeno por arriba de 90 a 92%. Esto previene la hipoxemia relacionada con la aspiración. Hiperinsuflar los pulmones entregando varias respiraciones, utilizando una bolsa de reanimación manual o el circuito del ventilador. Cada ventilación debe ser 1.5 veces el volumen corriente del paciente. Con la aspiración apagada, insertar suavemente el catéter hasta que se alcance la bifurcación de la tráquea o se estimule la tos. Retraer el catéter 1 centímetro y aspirar usando la válvula del pulgar. Retirar cuidadosamente el catéter rotándolo entre el dedo pulgar y el índice. Hiperoxigenar e hiperinsuflar de nuevo por 30 segundos. Luego, monitorizar el estado del paciente. Repetir la aspiración no más de 2 a 3 veces, realizando hiperoxigenación e hiperinsuflación después de cada pasada. La aspiración cerrada es similar a la abierta excepto por algunas diferencias. La hiperoxigenación e hiperinsuflación son realizados con un ventilador.
El catéter está recubierto por una funda para sellarlo y protegerlo de la contaminación. Posibles complicaciones incluyen traumatismo a la mucosa bronquial, broncoespasmo, y hemorragia pulmonar. Otras posibles complicaciones incluyen hipoxemia, atelectasias pulmonares, infecciones, hipertensión e hipotensión, asegurar y monitorizar. Asegurar el cilindro durante el traslado, mantener el cilindro asegurado, verificar la seguridad de las conexiones de los tubos, el dispositivo de administración y el flujo de oxígeno del equipo, monitorear al paciente, continuar la monitorización de los signos vitales del paciente, el nivel de conciencia, la inquietud y la ansiedad. Triage secundario. Realización del triage secundario. El triage secundario se puede realizar cuando más personal de urgencias llega a la escena del incidente. Durante el triage secundario, los pacientes son separados y asignados a diferentes grupos de tratamientos basados en su nivel de prioridad. En esta etapa del triage es importante asegurarse de que los pacientes son tratados y trasladados de acuerdo con su prioridad. En esta etapa puede ser necesario el recategorizar a los pacientes dependiendo si su condición mejora o empeora. Iniciar los tratamientos con los suministros y equipo de las ambulancias, como vendajes, esfimomanómetros y oxígeno. Elementos para la administración de un fármaco. Verificar los elementos para la administración de un fármaco antes de administrar un fármaco. Primero se deben verificar los 6 elementos para la administración de un fármaco. Se debe asegurar que se está con el paciente correcto, se debe asegurar que no tiene ninguna contraindicación para el fármaco correcto, leer cuidadosamente las etiquetas para asegurarse de que el fármaco que está por administrar es el correcto, dosis correcta, se debe asegurar que la dosis correcta sea administrada. El administrador debe corroborar cualquier cálculo. Tiempo correcto. El administrador debe verificar la prescripción médica para asegurarse que el fármaco es administrado en el tiempo correcto. Vía de administración intramuscular. Se debe asegurar que la vía de administración del fármaco en particular sea apropiada.
Documentación correcta. Siempre documentar la administración de un fármaco en el formulario apropiado. Esto completa los 6 elementos para la administración de un fármaco. Revaloración, amortiguar y traslado. Revaloración de las funciones CSM distales. Después de completar la inmovilización con la férula, revalorar las funciones CS distales, valorar la circulación distal, la sensibilidad distal y la función motora distal. Acolchonar los espacios vacíos. Rellenar los espacios vacíos entre la férula y el cuerpo del paciente para aumentar la protección y la comodidad. Trasladar al paciente. No retrasar el traslado del paciente. Realizar las exploraciones más detalladas y los procedimientos de cuidado durante el traslado. Monitorizar y tomar los signos vitales cada 5 minutos en un paciente inestable y cada 15 minutos en un paciente estable. Ser consciente de los riesgos de la ferulización. Ferulizar antes de abordar condiciones potencialmente mortales. Aplicar una férula demasiado apretada puede lesionar nervios, vasos sanguíneos y tejidos blandos. Aplicar una férula demasiado holgada puede causar mayor lesiones en los huesos. Alineación de una lesión. Alineación de una extremidad deformada. Si el pulso está presente, inmovilizar la lesión en su lugar con una férula. Si el pulso distal no es palpable, se puede intentar reducir la lesión una vez para restablecer la circulación. Con una tracción suave, reducir manualmente las fracturas en huesos largos a la posición anatómica. Al alinear la extremidad, tomar la extremidad distal mientras que otro compañero TUM coloca sus manos arriba y debajo de la herida. A continuación, aplicar una tracción manual suave en la dirección del eje largo de la extremidad, mientras su compañero TUM sostiene el sitio de la lesión. Aplicar tensión hasta que la extremidad está alineada correctamente. Detener la reducción si se siente alguna resistencia o si se sospecha que el hueso puede perforar la piel. Nota: no empujar huesos protruidos a su lugar. Preparación del paciente y personal para la administración de oxígeno. Estos iconos representan los pasos individuales para la administración de oxígeno. Tomar las precauciones de aislamiento de sustancias corporales. Antes del procedimiento, tomar y verbalizar las precauciones de aislamiento de sustancias corporales y colocarse rápidamente guantes.
Explicar los tratamientos al paciente si es necesario. Si el paciente está consciente, explicar brevemente la necesidad de la administración de oxígeno. El infarto agudo de miocardio o IAM, conocido comúnmente solo como infarto, es causado por el estrechamiento u oclusión completa de los vasos sanguíneos coronarios. La muerte súbita se define como un paro cardíaco. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre dentro de las primeras 2 horas del inicio de los síntomas de un infarto agudo de miocardio? Los tratamientos del infarto agudo de miocardio incluyen fibrinolíticos, los cuales disuelven el coágulo, y la angioplastia de balón, la cual abre de nuevo la arteria, inflando un globo en su interior y dilatándola. Síndrome coronario agudo, SCA. El síndrome coronario agudo o SCA es un término utilizado para describir varias condiciones en las que el corazón tiene dificultades para perfundir sangre en todo el cuerpo, ya sea una oclusión parcial o completa de las arterias coronarias, o un problema mecánico como la falla de una válvula cardíaca. Es difícil como tú el diagnóstico de las causas subyacentes. Estas condiciones producen signos y síntomas que ayudarán a detectar problemas potenciales con el corazón del paciente. Los signos y síntomas pueden incluir dolor torácico, molestia o presión, dolor que se irradia hacia la mandíbula del paciente o hacia el brazo izquierdo, dificultad para respirar o disnea, sudoración también conocida como diaforesis, náusea, bradicardia, una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, o taquicardia, una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Sujeción y corte del cordón umbilical. Al sujetar y cortar un cordón umbilical, es necesario mantener al neonato en o por encima del nivel del útero de la madre. Hasta que esté usted listo para comenzar, se recomienda que un retraso de al menos 30 segundos a un minuto debe ocurrir antes de cortar el cordón umbilical. Para cortar el cordón, coloque los dos clips o lazos en el cordón aproximadamente 8 centímetros de distancia entre ellos. El primer clip debe estar a 4 dedos de distancia del abdomen del bebé. Use tijeras quirúrgicas estériles o un bisturí para cortar el cordón entre los dos clips. Revise periódicamente del cordón por probable sangrado y controle cualquiera que pueda ocurrir. Evalúe de forma continua las respiraciones, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Ventilar
y monitorear al paciente en busca de complicaciones. Ventilar y oxigenar al paciente según sea necesario. Una vez que la vía respiratoria está libre de material extraño, se puede ventilar y oxigenar al paciente. Monitorear al paciente. Continuar monitorizando las ventilaciones del paciente regularmente. Revalorar el intercambio de aire mientras el paciente es trasladado. Reanudar la aspiración si es necesario. Las complicaciones más frecuentes asociadas con la aspiración incluyen lo siguiente: sangrado asociado con daño a tejidos blandos, activación del reflejo nauseoso resultando en vómito e hipoxia. Uso de torniquete para el control de la hemorragia. Aplicación de un torniquete. Si todos los medios de control de sangrado fallan, el último recurso para controlar la hemorragia es aplicar un torniquete. Un torniquete es el principal medio de control de la hemorragia para una amputación completa o una amputación parcial de la extremidad. Hay varias marcas de torniquetes comerciales disponibles como MAT, CAT, Delphi y otros. Cuando se utiliza un torniquete comercial, seguir las instrucciones del fabricante. También se puede improvisar un torniquete usando equipo de la ambulancia como una bufanda. Un torniquete improvisado se usa junto con un objeto rígido similar a un palo. Primero reunir los materiales para el torniquete improvisado. Para minimizar el daño en la piel, se debe asegurar de que el torniquete improvisado tenga al menos 2 pulgadas de ancho. A continuación, colocar el torniquete improvisado al menos 2 pulgadas por encima de la lesión. Envolver el torniquete alrededor de la extremidad y hacer un nudo en la superficie anterior de la extremidad. Colocar un objeto rígido como un palo directamente sobre el nudo y atar los extremos del vendaje sobre el nudo. Girar el palo hasta que la hemorragia se detenga. Antes de asegurar el palo, valorar rápidamente la extremidad en busca de sangrado. Asegurar el palo en su lugar, usando cinta adhesiva o un vendaje adicional. Cuando se aplique un torniquete, seguir las siguientes precauciones. Nunca colocar el torniquete directamente sobre una articulación o ropa. No aflojar ni liberar un torniquete después de haberlo aplicado.
aunque la hemorragia se haya detenido. Dejar un torniquete en su lugar por mucho tiempo puede causar daño a los tejidos, pero quitarlo provocará una hemorragia más grave. Los torniquetes aplicados demasiado holgados pueden empeorar el sangrado. Si se usa el torniquete en una situación de amputación, el siguiente paso en la aplicación de un torniquete debería ser asegurar el torniquete y el muñón. Dejar el torniquete a la vista y aplicar un vendaje estéril de traumatismo en el muñón y asegurar el torniquete con cinta adhesiva. Además, registrar la fecha y hora de la aplicación del torniquete en el documento correspondiente. Uso de vendaje hemostático o una férula de aire. Uso de un vendaje hemostático. El siguiente paso es la aplicación de un vendaje hemostático de estar disponible. Es la aplicación de un vendaje hemostático. La mayoría de los agentes hemostáticos usados en los servicios médicos de urgencias incluyen varios vendajes hemostáticos o gasas hemostáticas. Cuando se utilice una gasa hemostática, primero colocar un extremo de la gasa de forma ajustada dentro de la herida. Después, asegurar el vendaje en su posición enrollando la parte restante como un vendaje. La ventaja de usar un agente hemostático es que al ponerlo en contacto con la fuente del sangrado, facilita el proceso de coagulación. Después de aplicar el vendaje, aplicar y mantener una presión manual por 4 o 5 minutos. En el caso en el que el agente hemostático no esté disponible, intentar tratamientos adyuvantes como una férula de presión. Tipos de fuerzas. Preguntar al paciente o a los testigos sobre la naturaleza de la fuerza involucrada. La fuerza puede ser directa, torcedura, flexión forzada o hiperextensión, indirecta, contundente, aplastamiento o penetrante. Traslado y exploración de pacientes. Traslado de pacientes. Los pacientes pueden ser trasladados al centro adecuado una vez que hayan sido valorados adecuadamente. Valorados por triage
y se haya realizado el tratamiento inicial. Las unidades de traslado recogerán a los pacientes en orden de gravedad. Los pacientes de prioridad 1 serán trasladados primero, seguidos por los pacientes de prioridad 2 y luego los pacientes de prioridad 3. Todos los pacientes de prioridad 0 y fallecidos serán retirados del lugar al final. Realización de un examen físico detallado. Una exploración física detallada se debe hacer durante el traslado del paciente. El propósito de esta evaluación es recopilar más información sobre la condición y lesiones del paciente. Se debe exponer al paciente para inspeccionar la cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades y la parte posterior del cuerpo, así como examinar las estructuras faciales, oídos, nariz y boca. Realizar una exploración física detallada es importante, pero tratar problemas que amenazan la vida es primordial.